pero que tú y yo no llevamos a la práctica. Es por eso que cada fin de semana, si es que acostumbras venir solo los fines de semana, entras con la cobija arrastrando. No importa de qué manera el Señor te haya tocado el día que viniste. No tienes la fuerza, no tienes la valentía, no tienes el conocimiento, o quizás lo has olvidado para que te levantes en el poder de su fuerza. Porque tenemos que aprender a eso, a vivir en el Señor día a día, no a vivir en Cristo solo los días de servicio. No podemos solamente tratar y pensar que vamos a ser transformados los sábados y los domingos. Claro que Dios toca nuestro corazón, Dios toca nuestra vida, nuestros pensamientos se renuevan, pero ¿qué pasa cuando tú y yo estamos afuera? ¿Qué es lo que realmente sucede? Tú sabes a lo que te enfrentas y solamente tú ahorita recordarás qué fue lo que ocurrió en esta semana en tu vida. ¿Cuáles fueron esas luchas, ese desánimo, esa pereza? Si pudiste orar, si no pudiste orar, si sentiste desánimo, si sentiste flojera para buscar al Señor y pudieras decir, es que creo que ya no estamos a ese nivel. Sí, seguimos estando en ese nivel. Y dice la palabra del Señor en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este versículo el Señor me lo repetía y me lo recordaba y porque yo le decía, Señor, yo ya no quiero volver atrás. La carne me traiciona, el sentimiento me traiciona y quizás por momentos quiero regresar a pensar en lo mal que me sentí. Quiero regresar a donde me sentí defraudada. Quiero regresar a donde me sentí dañada, porque a la carne eso es lo que le gusta. Flagelarse y que pobrecita, cómo sufriste, qué te hicieron, ay, mira, ven. Pero el consuelo que viene después de que tú le hayas dado esas áreas a Dios, no vienen de Dios. El consuelo viene de nuestro enemigo. ¿Y sabes por qué? Porque te sumerge en una depresión terrible, te sumerge en un estado en donde si no pedimos ayuda, no vamos a poder salir por sí solos. Esas son las trampas de Satanás y tú y yo tenemos que distinguirlas. En las pruebas es donde mostramos quiénes somos. En las pruebas es donde mostramos cuánto le hemos cedido a Cristo. No es el conocimiento quien nos transforma, porque tú y yo podemos tener mucho conocimiento, pero si verdaderamente el carácter de Cristo no mora en nosotros, no vamos a poder mostrar lo que somos, lo que Jesucristo es. Jesucristo es amor, es bondad. Jesucristo es perdón, es luz, es misericordia. Y si tú y yo no entendemos esa parte, nos va a costar mucho trabajo y vamos a seguir estancados en la misma etapa, en el mismo tiempo. Y como hijos de Dios debemos de entender que estamos en guerra espiritual con el enemigo de nuestras almas, y ese es Satanás. Si nos asombramos cuando escuchamos de las guerras, ¿verdad? Ay, pobrecita, mira Siria, cómo sufre y cómo está. Amada iglesia, tú y yo estamos en guerra y pareciera que no nos preocupa o no queremos darnos cuenta de que estamos en guerra, ya que esta guerra seguirá hasta vernos destruidos o tomar las armas espirituales que nuestro Dios nos dio. Y como pueblo de Él, hoy más que nunca debemos de estar conscientes de esto, ya que la guerra es dura. Y aunque la victoria ya fue dada y ganada por Cristo para ti y para mí, tú y yo tenemos que aprender a pelear para que Dios se glorifique y la fuerza y la esperanza y la seguridad que trae la victoria nos lleve a la esperanza de ver a Cristo descender en las nubes por nosotros. Eso es lo que esperamos y deseamos, y no queremos esperar a Cristo tristes.
No podemos estar esperando a Cristo con un corazón roto, con un corazón triste. ¿Hasta cuándo vendrá, Señor, ya esta vida? Es terrible. Ese no debe de ser el deseo de nuestro corazón. El deseo tiene que ser que anhelamos ver a Cristo porque le amamos, porque Él es verdad, no porque ya no aguantemos esta vida. Eso no debe de ser el motivo por el cual tú y yo le pidamos a Cristo que regrese o que nos lleve con Él. El motivo de verle cara a cara es poder contemplarlo, es adorarlo cara a cara, es por fin decirle: te veo, a quien tanto amo, a quien sirvo, por quien me he desgastado. Imagínate ese momento en el que tú y yo lo veamos descender, porque, iglesia, será verdad y es verdad. Y sucederá, y que no se te olvide que Cristo viene en las nubes por una iglesia sin mancha y sin arruga. No se nos debe de olvidar, porque ese es un engaño de Satanás. Espérate tantito, todavía falta. Puede que sea el próximo año. Mientras, dale vuelo a la hilacha. Mientras, experimenta lo que no has experimentado. Atrévete. Y escuchamos el susurro del diablo, ¿verdad? Atrévete a experimentarlo, atrévete a vivirlo. ¿Quién te dice que no tienes derecho? ¿Quién te dice que no puedes hacerlo? Y en ese momento es que tomamos la mentira. Y si en ese momento llega Cristo, porque Cristo viene. Y eso el Señor me lo ponía muy fuerte en mi corazón. Yo vengo pronto, alístate en mí, toma fuerzas en mí. Por eso es que el Señor cada día nos lleva a guarda tu corazón, examina lo que hay en él, tus actos, tus palabras, tus acciones, tu testimonio. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos proyectando, iglesia? No es suficiente con lo que tú y yo hablamos aquí o con lo que tú y yo proyectamos, porque a veces ni tiempo nos da de poder platicar, ¿verdad? O de poder saludarnos. Pero ¿qué es lo que tú y yo estamos proyectando, lo que estamos hablando? Porque Satanás sí nos está viendo, Satanás sí nos está escuchando. Y en los tiempos antiguos, cuando iban a la guerra, los soldados iban armados con arcos, con flechas, con lanzas, con espadas, con hondas, con escudos, con yelmos, con protectores en los muslos y con mucha más armadura. Pero también es importante reconocer que en esta lucha, la cual es espiritual y en el cual el contexto se refiere a las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. A esas fortalezas a las que se refiere en este versículo la palabra de Dios son fortalezas de la mente, fortalezas doctrinales, fortalezas de argumentos y de falsa doctrina. Tenemos el poder de Dios para derribarlas y obviamente en consecuencia y en resultado a eso también la guerra espiritual que tú y yo día a día peleamos, la podemos vencer. La vida cristiana, iglesia, es día a día. No pienses cómo vas a hacer mañana o pasado. Piensa que hoy tienes el día para servir a Dios como nunca. Piensa que hoy tienes el día para buscar al Señor como nunca. Porque quizás sea el último de nuestra vida. ¿Y cómo lo vivimos? Yo quiero despertar en su presencia, en paz. Yo quiero despertar con Él. Yo quiero que me diga: buen sierva fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Yo deseo escuchar esas palabras de Dios hacia mí. No deseo que me diga: sí, y que yo decirle: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre montábamos obras, en tu nombre hacíamos servicios, en tu nombre yo predicaba. Y que Él me diga: yo no te conozco, porque no es por obras. Tenemos que aprender a pelear esta batalla, esta guerra que a día se manifiesta en nosotros. Y dice Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El significado en relación a una fortaleza, el significado arquitectónico se refiere a muro, a una torre, a un vallado, a una ciudad amurallada.
Estas ciudades de las que habla la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel estaba formándose y cuando derribaron los muros, imagínate, esos muros eran de un promedio de 3 metros de grosura. O sea, imagínate, ¿cuánto será? Como de la bocina para acá, ¿no? Más o menos. Eso era el grosor de la barda, y de altos tenían más o menos 9 metros. La más pequeña era de 6 metros. Imposible que una flecha pudiera traspasar esa barrera. Imposible que alguien pudiera llegar y aventarla o tratar de penetrarla, esa muralla, esa fortaleza. Era imposible hacerlo. Y generalmente los cimientos eran de piedra y los muros eran de la misma piedra, ladrillo de barro o ladrillo sobre varias hiladas de piedra. Y podría lograrse una mayor capacidad defensiva agregando un muro exterior distante a un tiro de flecha del muro principal. Era casi imposible poder derribarla. Había mucho trabajo de por medio. Había mucho tiempo invertido en esos muros, de los cuales quizás también hay en nosotros mucho trabajo invertido, ¿verdad? En esos muros de incredulidad, en esos muros de desconfianza, en esos muros de falta de fe. Y amada iglesia, ¿no nos cansamos de repente estar como en la rueda de la fortuna? Que podemos estar una semana maravillados del poder de Dios, maravillados de su grandeza, maravillados de su poder, dispuestos a darlo todo, y el otro fin de semana, el día jueves, estás hasta abajo, decepcionado, triste, regañado, agotado. Y eso se convierte en la vida cristiana, en un subir y bajar, en un subir y bajar. Eso es terrible. No podemos estar así. No podemos ni siquiera imaginarnos una vida así, porque no es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ni es como el Señor quiere que tú y yo vivamos. El Señor quiere que vivamos en libertad, en gozo, en plenitud, en misericordia. Y hacemos y nos comportamos de maneras diferentes. Las fortalezas que aquí menciona Pablo en Corintios tiene que ver con argumentos y pensamientos, tiene que ver con una guerra espiritual que se libra en la mente. Y en lo espiritual tiene que ver con esas fortalezas espirituales que nuestro enemigo levanta contra nosotros para no dejarnos avanzar en nuestro caminar con Dios, ya que Él sabe que cuando tú y yo despertamos a la realidad de Cristo, cuando tú y yo despertamos al poder de Cristo, a esa unción, a ese poder del Espíritu Santo en el que podemos decirle: Señor, aquí estoy dispuesto a hacer todo por ti. Satanás sabe que tú y yo somos peligrosos y nos empieza a tener miedo, y empieza a tener miedo de las reuniones cuando en una iglesia se proclama el nombre de Cristo. Y entonces comienza el dardo y la guerra. Comienzan, si pudiéramos ver, yo me imagino que cada reunión los dardos de Satanás están dando a nuestra casa. ¿Cuáles caen? ¿Cuáles no caen? ¿Cuáles tomamos y cuáles desechamos? Somos un peligro para el reino de las tinieblas y el infierno. Y Satanás sabe que podemos pararnos como lo hizo David y decir: ¿quién crees que eres para venir y robarme mi paz? ¿Tú quién crees que eres, Satanás, para tenerme así tan triste y tan atormentado? Yo soy hijo de Dios, y eso lo tienes que entender, iglesia. Somos hijo de Dios, ejército del poderoso de Israel. Somos guerreros de Él. Y si somos guerreros es porque sabemos pelear. Solo necesitamos tomar las armas. Solo necesitamos tomarlas, saber cuáles son esas armas que están en nosotros. ¿Quién es Satanás para venir y quitarnos nuestra tranquilidad? ¿Quién cree que es? ¿Por qué cree que puede venir y jugar así con nosotros? ¿Qué ve en nosotros para poder jugar así?
¿De qué manera tú y yo estamos viviendo el evangelio de Cristo? Que Satanás puede venir cualquier día a destrozarnos y a meternos temor y angustia y sufrimiento. Basta de eso. Claro que va a haber sufrimiento, claro que van a haber pruebas, porque de otra manera no podemos crecer en el Señor. Somos de necio corazón, somos duros. ¿Quién se cree Satanás para robarnos nuestra alabanza? ¿Quién cree que es él? Que puede venir y estar aquí paseándose en medio de nosotros, de su pueblo, aún en medio de la alabanza, y estar distrayéndote y meterte enojo y meterte cansancio y meterte fatiga. ¿Quién cree que es él? ¿Por qué se lo permitimos, iglesia? ¿Por qué le permitimos tantas cosas? Las fortalezas pueden ser también orgullo, tristeza, depresión, temor, incredulidad, división, falta de amor, incomprensión, murmuración, chisme, fornicación, adulterio, mentira, falta de perdón y muchas otras cosas más. Son fortalezas que se nos presentan en la semana, aún después de haber escuchado que Dios está con nosotros. Aún después de haberle dicho a Dios, no vuelvo atrás. Esas fortalezas seguirán todo el tiempo, porque son de la carne, hasta que no muramos y veamos a Cristo. Y en Marcos 3:13 al 15 dice que Jesús llamó a los que él quiso y vinieron a él. ¿A cuántos ha llamado el Señor y cuántos vinieron a él? Dice la palabra del Señor que él estableció a 12, y esta palabra estableció significa que él instaló, él inició, él colocó, él fundó y él estableció para que estuvieran con él. Durante ese tiempo, ¿para qué hizo todo esto el Señor? Porque él los tenía que mandar, él les tenía que enseñar, los tenía que preparar, porque él sabía que se iban a enfrentar no solamente a sus problemas personales, sino que también había fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes por las cuales teníamos que pelear. Y el Señor preparó a sus apóstoles para lo espiritual y lo sobrenatural. Después de prepararlos, dice la palabra del Señor, que los enviaría a predicar. Y eso mismo el Señor está haciendo con nosotros. Nos está estableciendo, nos está dando fundamentos, nos está instalando, nos está colocando en Él, porque Él tiene tarea para nosotros. Él tiene tarea para ti y para mí. Y es importante que tú y yo lo tomemos. En el versículo 15 dice, y les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera a los demonios. Quiero establecer la primera arma poderosa que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros, y esa arma se llama autoridad. Tú y yo tenemos autoridad de Dios. ¿Crees que la tienes? ¿De verdad? ¿Autoridad para echar fuera demonios? Sí. Los amenes bajan. ¿Autoridad para poner las manos sobre enfermos y sanar? ¿Autoridad para derribar todo orgullo en nuestro corazón y nuestra mente? ¿Autoridad para derribar toda murmuración? ¿Todo desánimo? ¿Sí? Gloria a Dios. Porque de ahí vendrán los ataques. Ahí vendrán los ataques. Y ese amén se tiene que ver reflejado en la semana, cuando venga el ataque. Ahí tenemos que gritar amén. Cuando venga la prueba, cuando digas hoy no puedo, hoy no quiero, ya no quiero esto. El Señor nos hablaba el jueves y nos decía cosas muy fuertes y nos decía, no, deja, que se va a escuchar raro, no dejes las cosas a medias. No puedes dejar lo que has empezado. Termina las cosas bien, porque yo soy un Dios de orden. No te conformes a lo poquito.
Atrévete a más conmigo. Y el Señor nos lo decía. Y quizás decíamos, ay Señora, ¿qué? Si todo lo que yo emprendo termino. ¿Cómo es que te levantas en la semana para vivir tu vida? ¿Cómo es que vas a trabajar? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué deseo? ¿Con el deseo de que Cristo se vea en ti? ¿O con el deseo de que Cristo ya no se ve en ti ya para que te saquen de ese lugar? ¿Con qué propósito vamos? Tenemos que ir con el mejor, porque somos hijos del Dios poderoso. Y la palabra autoridad significa mando, poder, dominio, potestad, prestigio, crédito, influencia. Autoridad también tiene que ver con tu testimonio. Ay, ¿cómo crees? Si la autoridad viene de Dios para mí, ¿qué tiene que ver cómo yo me comporte? Tu testimonio representa tu autoridad. Y aquí nos damos cuenta qué tan importante es cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos. ¿Cómo te fue esta semana? Porque esa es nuestra autoridad. ¿Qué es lo que tú y yo vivimos? ¿Cómo vivimos? No podemos pretender tener autoridad si nuestro testimonio está por los suelos. Si nuestro testimonio, de nuestro testimonio todos se burlan. Inclusive ni te atreves a decir que amas a Cristo, porque el decirlo te da vergüenza y el decirlo estás consciente que va a traer confusión a la gente, porque va a decir, si tú eres cristiano, mejor me quedo como estoy. ¿De qué manera te comportas? Porque de la manera en que tú y yo nos comportamos, será nuestra autoridad. Será nuestra autoridad. Entonces el reto está fuerte, ¿verdad? Porque pensamos que la autoridad solo tiene que venir cuando oramos por alguien, o que la autoridad solo se tiene que manifestar a la hora de estar en un servicio, a la hora de enseñar, a la hora de predicar, a la hora de ministrar. Pero esta noticia es importante y este punto es sumamente importante. Un arma poderosa es la autoridad, y la autoridad que nos da nuestro testimonio. Tenemos que saber cuidarnos. Tenemos que saber cómo vemos, cómo hablamos, y no que estemos fingiendo lo que no somos. No podemos, porque tarde o temprano la verdad sale a la luz y los corazones son expuestos. No te preocupes tú por eso, que llega solito. No te preocupes, tú sé íntegro en todo lo que hagamos. Seamos íntegros, seamos responsables, seamos misericordiosos, tengamos amor por la gente. Y entonces el resultado Dios lo dará. Y quizás estás ejerciendo una autoridad y estás siendo autoridad sobre alguien y ni cuenta te has dado, porque es tu estilo de vida, porque así eres. Pero si no lo eres, tenemos mucho que aprender. Una persona que no busca a Dios es débil, o más bien es presa fácil para el enemigo. Venir a la iglesia no te da autoridad. Por eso en la semana nos va como nos va. Lo que realmente nos da autoridad es tener una vida de oración y vivir una vida en santidad, sometidos a Dios y teniendo buen testimonio. Esta semana tenía ahí una plática rápida por el chat con una persona, porque en Facebook publicó un pensamiento y decía, ya basta, ya no más, ¿no? Yo decía, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué sucedió? Y en lo personal, pues yo le escribí, le dije, ¿todo bien? ¿Qué pasa? Y me dijo, ya basta con el Facebook. Hoy domingo decidí cerrarlo, porque el tener mi Facebook abierto me hace regresar atrás, me hace regresar a tiempos que no son correctos, me hace tener ideas que no son las correctas. ¿Y por qué estoy tentando a Dios de esa manera? ¿Por qué me estoy adjudicando más cosas yo? Y amada iglesia, yo quiero que esta palabra la recibas en amor. Cuidemos lo que ponemos en Facebook, por favor. Cuidémoslo. No se trata solo de ti.
No solo ves tú lo que pones, no solo tú ves tus fotos. Tanta gente tiene acceso a nuestro Facebook. De repente ya no sabes cómo apareció tu foto en otro lugar, de repente ya no sabes cómo tu comentario llegó a otro y te asombras. Cuidémoslo porque no es tu vida, perteneces a un cuerpo de Cristo, tienes que cuidarte. ¿Cómo pretendes que alguien pueda respetarte si en tu Facebook toda la semana pusiste tontería y media? ¿Cómo es posible que pretendas venir y sentir a Dios cuando en la semana tus comentarios fueron terribles? Es lo que viviste. No viviste tus comentarios, tus fotografías, tus estados, porque a veces me siento así, me siento súper fascinada, súper emocionada, súper feliz. ¿Por qué? Porque la vida es una fiesta, ¿no? Y tú así de, ¿eso te hace estar feliz? Estoy súper bendecida. ¿Por qué? Porque tengo boletos para el concierto de OV7, ¿no? Entonces es cuando no te empieza a cuadrar con lo que hacemos aquí y con los que escribimos en el Facebook. Estoy súper feliz porque yo no voy con la corriente de este mundo, pero me gusta vestirme así, pero me gusta hablar así y eso me hace ser liberal. Nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo pretendemos tener autoridad? Ahora es cuando hilo todas las cosas y digo, con razón cuando te pregunté, ¿tienes autoridad en testimonio para echar fuera demonios? Amén. Quizás. Porque tú mismo sabes qué es lo que escribes. No seamos falsos. Porque también el poner mentiras en Facebook es pecado contra Dios. De verdad. Es increíble cómo tú sabes, acabas de dar una consejería en una persona que está pasándola fatal, que estuvo terrible, estás dando consejería a un matrimonio que está a punto de divorciarse y llegas después de la consejería, después de que, Señor, tomaste el control y la victoria y ahí vamos y lo único que ves en Facebook, la vida feliz, ¡pam! Y yo soy feliz y tú dices, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es la verdad? Entonces, ¿la que Satanás quiere que creas o la que el Señor te está mostrando? Porque quizás Satanás nos hace ver que en Facebook todo es felicidad, ¿verdad? Y hasta allá han puesto unos dibujitos muy chistosos que llega una persona y le pregunta a la otra, ¿cómo estás? Y la otra persona, pues fíjate que he estado mal porque me sentí, y le empieza a dar explicaciones y la otra personita se le queda viendo y le hace, ¿por qué no eres como los demás? Simplemente contesta, bien. Y a eso nos acostumbramos. ¿Cómo estás? Bien. Bien. El Facebook es mentiroso. De verdad. Bueno, si lo usamos para compartir y ponemos, ¿verdad? La palabra de Dios no es mentirosa. Pero cuidemos también nuestro testimonio a través de las redes sociales. En las redes sociales, qué terrible es ver que alguien habla con groserías y ver cómo se expresa con groserías, aún gente de la iglesia. Es terrible. Y no nos espantamos, pero sí nos damos cuenta en dónde estamos. Por eso es que nos va como nos va, iglesia. Y le achacamos todo a Dios. Señor, ¿por qué en esta prueba? Yo no te metí, tú te metiste, ahora sal. Tenemos que ser responsables también de cómo nos comportamos. No nos podemos escudar en el de al lado. No podemos escondernos. Ay, es que, imagínate, pongo yo en la noche un versículo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, yo me rindo a Él, soy tuya, Jesucristo, y el Espíritu Santo es mi guía. Y 2 minutos pongo yo mi foto en la fiesta, ¿no? O sea, imagínate. O me creen o no me creen. Y lo mismo los demonios, ¿ya viste el Facebook de la pastora? ¿Ya viste?
Está poniendo ahí que el Señor es su fuerza. Ja, 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 ja. Y viste cómo se sintió hoy, ¿no? Toda débil. Y viste, ja, ja, imagínate. Hasta me lo imagino sentado en las noches, ¿no? Buscándonos. Porque ahí en Facebook ponemos de todo. Entonces de ahí Satanás también nos conoce. Ya nos puede conocer. A ver, vamos a ver ahora cómo ha estado Aura, ¿no? Ya vamos a entrar al Facebook de Aura. Hay que cuidar nuestro testimonio porque es la autoridad. Es una de las armas que el Señor nos ha dejado. La segunda arma es la oración. Y en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una de las características de una iglesia poderosa es que esta sea una iglesia que se somete a Dios, que busca al Señor en oración, no una iglesia perezosa. Es una iglesia que tiene un arma poderosa, la cual se llama oración y ayuno. La combinación del ayuno y la oración puede resultar una bomba atómica espiritual que echa abajo todas las fortalezas espirituales y libera el poder de Dios sobre nuestra vida. Y en la iglesia no hay espíritu que se le pueda oponer a una iglesia que ora, que busque el rostro de Dios en oración. No hay poder que se pueda levantar, porque es a través de la oración que nos fortalecemos y es el único medio que tenemos para hablar con Dios. ¿No te gusta hablar con Dios? ¿Sí te gusta? Te espero los jueves a orar. Te invitamos los jueves a orar. Es tan fascinante, es tan hermoso. Y de verdad, amada iglesia, lo digo con todo el corazón, somos una iglesia que ha aprendido a orar. Sabemos orar. Y los jueves son hermosos en su presencia. Los jueves son hermosos, de verdad. Hay momentos en los que adoramos, cantamos, oramos, reprendemos. Ya ni sabemos qué pasa, porque estamos tan metidos con el Señor que no sabemos quién llegó, quién no llegó, cuándo terminar. De repente estamos ya iniciando a las 7:30 el estudio. Y así de que ya son 7:30, apúrale, ¿no? Pero es tan hermoso y realmente hemos aprendido, hemos crecido en la oración. La oración es la base para todo cristiano. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 26:41, velad y orad. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración, se levantaba en la madrugada a orar. Hubo momentos en la que el Señor pasaba toda la noche orando a Dios. Por eso es que lo veíamos sanando, liberando a los cautivos con poder, echando fuera demonios, solo con una palabra. Y eso en asombro, hasta la naturaleza le obedecía. Eso lo vemos en Marcos 4:40. La oración nos da el poder de Dios. La oración nos da autoridad, nos da unción, nos hace sensibles al Espíritu Santo para operar bajo su voluntad. ¿Te aburre el orar? Porque piensas que el orar se trata de ti. Y aún somos a veces tan extraños que en la oración queremos quedar bien con Dios. Ay, es que ¿qué le diré? Por eso, iglesia, cuando alguien te dice, ¿puedes dirigirnos en la oración? ¿Yo? ¿Qué digo? Pues solo ora, ¿no? Solo despídenos, o solo ora por los diezmos, o solo ora por el hermano enfermo. No sabemos, porque nos engañamos. Pensamos que tenemos que tener palabras súper santas. La oración es la condición y es el resultado de tu corazón. Si no tienes mucho que orar, necesitas buscar más a Dios. Necesitas conocer más a Jesucristo, porque conociéndolo a Él, sabrás cómo orar. Sabrás cómo hablar con Él. Sabrás qué decirle. Por eso es que tardas un minuto y ya que la oración termine. Pero cuando dejas que tu corazón hable, es hermoso, porque a Él no podemos engañarlos. Una de otras herramientas también que Dios nos ha dado es la alabanza y la adoración,
¿Podrás decir la alabanza y la adoración? Sí, como cristianos debemos de entender y conocer la importancia que tiene la alabanza y la adoración. Debemos de estar claros que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y la alabanza trae su presencia. Hay plenitud de gozo, hay paz, hay sanidad, hay liberación, hay poder en la alabanza a Dios. Por eso es tan importante que estemos aquí puntuales, y no solamente puntuales, dispuestos a levantar clamor, adoración y alabanza a Él. Porque eso es una herramienta. Sabes que cuando Satanás escucha a un pueblo alabar a Dios, huye, porque no soporta la adoración a Dios. No importa cuál sea tu problema, tu enfermedad o tu condición, alaba a Dios y Satanás huirá. No necesitamos sentirnos felices para adorar. Ay, es que como que hoy no quiero, mañana. No, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo, desde que tú despertaste, estás respirando, alaba al Señor. Que ese día sea motivo para adorar a Dios, y te aseguro que Satanás huirá. Te aseguro que Satanás huirá, y el ataque será menor ese día. El ataque será menor ese día. En la alabanza hay milagros. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. La unción de Dios se derrama y rompe todo yugo. Pablo y Silas fueron libres de la cárcel cuando empezaron a alabar a Dios. Y también el rey Josafat en 2 de Crónicas 21. Solemos dar gracias a Dios por lo que ha hecho, pero Silas y Pablo alabaron antes de ver las obras. Como consecuencia, vieron la victoria. Ellos no necesitaban ver la obra para glorificar a Dios, sino que cantaran a Dios porque Él se lo merecía y porque Él se lo merece. No esperes a sentirte bien, no esperes a que tu familia sea convertida, no esperes a que tu situación económica funcione, no esperes a que tu salud mejore. Alaba a Dios y la victoria vendrá. ¿Por qué crees que es tan importante cuando el pueblo de Israel salía a conquistar otras tierras y lo único que el Señor les decía era: tú vas a ir con cánticos, con alabanza, saca tus tambores, saca el shofar, saca las trompetas? Y el rey decía: Señor, pero ¿cómo yo voy a sacar eso? Me voy a ver ridículo enfrente de aquel ejército que tiene flechas, que trae armaduras, caballos. ¿Cómo crees? Y el Señor decía: pruébame. ¿Y qué sucedía cuando el pueblo obedecía y salían a pelear dando voces de júbilo? ¡Qué locura! ¡Qué locura! El pueblo enemigo se ha de haber reído y iba a decir: son fáciles, no te preocupes, dale chance, dejes que se acerquen o déjalos, ahorita en un 2x3 los matamos. Pero cuando el pueblo de Dios se levanta en obediencia y aunque parezca locura, empieza a alabar a Dios y a exaltar su nombre, y se le olvida que el enemigo está enfrente, Dios confunde al enemigo y entre ellos se destruyen. Eso mismo sucede aquí. Cuando tú y yo venimos y empezamos a exaltar a Dios aún a pesar de lo que traemos, de cómo nos sentimos, en lo espiritual empiezan a pelear y toda muralla se derriba. Que Satanás no robe tu alabanza. Somos capaces de alabar a Dios, y gracias a Dios, porque también sabemos que somos una iglesia adoradora. Y eso no fue así al principio. Nos costó, pero han ocurrido milagros dentro de la alabanza. Su presencia se ha derramado y ha traído bendición. Así que no dejes que Satanás venga y te robe lo que tú eres capaz de darle al Señor. Amada iglesia, aquí hay libertad. Aquí hay libertad para adorar el nombre de Dios. Y una de las últimas armas, hay mucho más, pero no me da más el tiempo, es la palabra de Dios. Jesús usaba la palabra como un arma contra el enemigo. Por ejemplo, cuando ayunaba en el desierto, llegó Satanás para tentarle. Y entonces el diablo le dijo en Lucas 4:1: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: escrito está. Él conocía la palabra. Si tú y yo no conocemos la palabra, no podemos tener argumentos contra el enemigo de nuestras almas. Empezaremos a dar refranes, ¿no? ¿Cómo dice ese dicho? ¿Cómo dice ese dicho?
ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y empezamos a declarar eso. ¿Tú crees que eso trae poder? Pero no me funcionó. Señor, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué más dice? Otro clavo, ¿sabe qué? Otro clavo. Y empezamos, ¿no? Así, a citarlo. No conocemos la palabra y hasta decimos, en una parte de la Biblia lo leí. En un lugar lo leí, en Primera de Nadezda, ¿no? Creo. Capítulo 2, versículo 10. Yo creo. Así somos, porque no conocemos la palabra del Señor. A veces nos mandan mensajes, pastores, ayúdenme por favor diciéndome la oración de salvación. Y tú así, ok, sí, se las escribimos, pero no conoces la palabra. Dice la palabra del Señor que nadie, no puede ir nadie al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a la gente a Jesucristo. Pero como estamos en Primera de Nadezda, pues no nos acordamos. Y años seguimos así. Y hasta los refranes, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso es verdad. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Con qué vamos a resistir a Satanás? Con la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, pero la cual tenemos que conocer tú y yo. La palabra de Dios es un arma poderosa contra Satanás. Tenemos que leerla, estudiarla y vivirla, porque si no, solo es conocimiento. Y la fe sin obras es muerta. Si tú y yo no actuamos o no nos comportamos como dice la palabra del Señor, es simplemente conocimiento. La fe sin obras es muerta. Y es ahí donde está lo hermoso de todo esto, que no se trata de nosotros. Todo lo que nos hagan en Cristo se lo están haciendo a Él. Así que no te preocupes, Él responderá por ti. No te preocupes. Necesitamos conocer su palabra. Es de suma importancia que sepamos que su palabra es su voz. Tenemos que vencer esa flojera. Tenemos que atrevernos a leerla. Muchos ni la traemos a la iglesia. ¿Para qué? Pues se te olvidó dónde la pusiste. Tan bien que la guardaste que ya ni la encuentras. O cuando la agarras está tan polvosa que te da alergia el polvo, ¿no? Por eso no la usas. O la abres y está como esos libros viejos, ¿no? Que lo abres y ay, se te olvidó. Tiene que ser, exacto, tiene que ser lo que usemos, nuestra guía diaria. Así como prendemos el televisor diario, abre la Biblia diario. Abre la Biblia de diario. Con esto estoy terminando. Quizás solo le invertimos poco tiempo, tú y yo, el tiempo que estamos aquí. Por eso a veces me da mucha ternura cuando mencionamos libros de la Biblia y ves a la iglesia que lo está buscando, ¿no? Génesis 2:1 y la iglesia está buscando hasta atrás y en medio. Y tú por aquí en el púlpito estás viendo que no lo encontraron nunca y tienen la Biblia, ya mejor ven la pantalla, ¿no? Así como que está más fácil ahí. O cuando te decimos abre Ageo, ¿no? Y tú, Ageo. Y te vas al índice porque ni sabes si existe Ageo o si es un libro apócrifo. No lo conoces. Y Primera de Corintios, y volteas con tu hermano, tu esposo, tu hijo. Es en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. No conocemos la palabra del Señor y la tenemos. Pero ¿qué tal? Dime cómo está la novela, la serie, ¿no? Dime cuáles películas han subido a Netflix. Dime qué ha hecho nuevo tu vecino, ¿verdad? Y lo sabemos clarito, al detalle. Es un arma poderosa que tenemos que tomar. Murallas pueden ser derribadas por el poder de Dios en nuestra vida y a través tuyo en otras personas que están y que viven atadas por el poder y la mentira del enemigo, ya que la sangre de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario venció al diablo.
Ya ve, así, fuerte, directo, conciso. Hasta nos erizamos. Eso, sí. De esa manera, sorprendente, ¿verdad? Así. Y lo hubieran sentido aquí arriba. Fuerte, fuerte en los monitores. Amada iglesia, Dios sigue hablándonos. Dios sigue mostrando su amor. Amor genuino. Ese amor que perdona. Ese amor que no juzga. Ese amor que no condena. Esa misericordia. Porque Él nos está diciendo, no importa por lo que estés pasando, aún vendrán muchas cosas más. Pero recuerda, yo estoy contigo. Pero necesitas ser esforzado, valiente y tomar las armas que yo te he dado, porque esas armas son las que derribarán las fortalezas del orgullo, de la falta de perdón, de la falta de amor, falta de misericordia.